Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, bienvenidos a nuestro canal jurídico. El día de hoy hablaremos sobre uno de los influyentes más importantes del derecho, como lo es Kelsen, y pues tocaremos diferentes temáticas como lo son la rigurosidad del derecho, la diferencia entre el derecho positivo y el derecho moral, y pues el derecho extremadamente injusto. Entre la rigurosidad del derecho también hablaremos sobre la pureza del mismo. Para ello invitamos a tres exponentes respecto del derecho, abogados egresados de la Universidad Militar Nueva Granada, quienes nos van a enfatizar a profundidad en estos temas. Bienvenidos. Muchas gracias por esta cordial invitación. El día de hoy también hablaremos sobre el labium y el derecho moral según Kelsen. Para Kelsen, el derecho positivo es un sistema de normas que se rige bajo la conducta en una sociedad. Estas normas se crean y se aplican dentro de un marco institucional específico y su validez se basa en su conformidad con una norma superior. Esto quiere decir que la Constitución o la norma es fundamental para el sistema jurídico. El derecho positivo se caracteriza por su capacidad para imponer sanciones y es coercitivo por la naturaleza. Esto significa que el derecho positivo está diseñado para regular el comportamiento a través de una estructura que garantiza el cumplimiento de las normas mediante la aplicación de sanciones o la coerción. En contraste, el derecho moral se refiere a los principios éticos y normas de conducta que no tienen una base coercitiva o institucionalizada. La moralidad se basa en valores personales y sociales que varían ampliamente entre diferentes culturas y sociedades, mientras que el derecho positivo se centra en lo que se debe hacer desde una perspectiva normativa y coercitiva, jurídica también. La moralidad trata sobre lo que se considera correcto o incorrecto y es subjetiva y puede influir en la conducta de las personas a nivel individual, pero no tiene el mismo carácter coercitivo del derecho positivo. Ahora bien, hablaremos un poco sobre Kelsen, y este pues fue un influyente teórico del derecho en el siglo XX. Este desarrolló la teoría pura del derecho y centra una visión rigurosa respecto al sistema del derecho positivo, es decir, el conjunto de normas válidas y jurídicas en una sociedad. En esta teoría, Kelsen distingue claramente entre el derecho positivo y el derecho de la moral, destacando cómo se relacionan y cómo se diferencian el pensamiento en Kelsen sobre la vinculación entre el derecho y la moralidad. Y este ha sido el objeto de extensos debates y análisis, y su enfoque revela una comprensión profunda de la función del derecho en la sociedad. Muy buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación a este foro. Mi nombre es Brigitte Hernández. El día de hoy vamos a tratar el tema de la teoría de la pureza metodológica del derecho de Hans Kelsen. Bueno, para empezar, Hans Kelsen fue un jurista y filósofo del derecho austriaco que desarrolló esta teoría, que tiene un enfoque que busca analizar el derecho de manera exclusivamente jurídica, sin influencias externas. Esta teoría sostiene que el derecho debe ser estudiado y comprendido como un sistema normativo autónomo con sus propias reglas y principios.
Kelsen argumenta que la pureza metodológica es esencial para comprender el derecho de manera objetiva y científica, al aislar el derecho de factores externos como la política, la moral o la sociología. Se puede identificar su estructura y lógica interna. Esto permite una comprensión más profunda de la naturaleza del derecho y de su función en la sociedad. La pureza metodológica se basa en la distinción entre el derecho como sistema normativo y la realidad social y política que lo rodea. Kelsen sostiene que el derecho debe ser analizado en términos de sus propias categorías y conceptos sin recurrir a explicaciones externas. Esta teoría tiene implicaciones importantes para la comprensión del derecho y su papel en la sociedad. Al enfocarse en la metodología, en la pureza de la metodología, se puede, por ejemplo, identificar la estructura y lógica interna del derecho, comprender la naturaleza autónoma del derecho como sistema normativo, analizar el derecho de manera objetiva y científica, distinguir entre el derecho y la realidad social y política que lo rodea. Los principios claves de la pureza metodológica del derecho de Kelsen pues se dividen de la siguiente forma. La primera es la separación entre el derecho y la moral. Kelsen argumenta que el derecho y la moral son dos sistemas normativos distintos que no deben ser confundidos. Como segundo tienen la neutralidad valorativa, que dice que el derecho debe ser estudiado de manera neutral, sin juicios de valor morales o políticos. Como tercero está el sistema de normas, en el que el derecho es un sistema de normas que se relaciona entre sí de manera lógica. También está la jerarquía de normas, Kelsen propone una jerarquía de normas donde las normas inferiores se derivan de las superiores. La quinta es el Grundnorm, que significa la norma fundamental, es la base del sistema jurídico y proporciona la justificación última para las normas inferiores. Como sexto está la autonomía del derecho, pues el derecho es un sistema autónomo que no debe ser influenciado por factores externos. Como séptimo y último está el método científico, que Kelsen aboga por un enfoque científico en el estudio del derecho basado en la observación y la lógica. Respecto a la influencia y críticas que han recibido pues esta teoría, se debe decir que pues la teoría del Kelsen ha tenido una gran influencia en la filosofía del derecho y la teoría jurídica. Sin embargo, también ha sido objeto de múltiples críticas, como por ejemplo que no se considera la dimensión moral del derecho, que no se explica la relación entre derecho y justicia, y que su enfoque en la lógica y la neutralidad valorativa puede ser demasiado restrictiva. Estas son algunas de las grandes rasgos de las críticas que ha recibido esta teoría. Y como conclusión de esta teoría, se tiene que la teoría de la pureza metodológica del derecho es un enfoque fundamental para comprender el derecho de manera profunda y objetiva. Al aislar el derecho de factores externos se puede identificar su estructura y lógica interna, lo que permite una comprensión más profunda de su naturaleza y función en la sociedad. Muchísimas gracias y doy paso al siguiente tema, que está también muy interesante. Muchas gracias y buenas tardes. Para continuar, vamos a disponernos a abordar un tema muy complejo, como lo es el derecho extremadamente injusto. Empecemos por entender qué significa este término. El derecho extremadamente injusto hace referencia a las situaciones en las que el derecho positivo, es decir, las leyes que están en vigor,
resultan profundamente injustas en su contenido o aplicación. Este término resalta la contradicción en las normas que en la teoría deben promover la justicia y el bien común, pero en la práctica en general generan una discriminación, opresión o abuso. Pensemos por ejemplo en las leyes racistas de Sudáfrica o en las leyes de segregación racial en Estados Unidos antes del movimiento de los derechos civiles. Eran leyes que estaban vigentes, es decir, eran derecho positivo, pero eran profundamente injustas porque violaban los principios fundamentales de la igualdad y la dignidad humana. Es así entonces que el derecho extremadamente injusto no es solo un problema histórico, sino que puede ser relevante el día de hoy. ¿Cómo podemos identificar una ley extremadamente injusta en nuestro sistema legal contemporáneo? Una forma de identificarlo es analizar si una norma legal contradice un principio básico en los derechos humanos como la igualdad, la discriminación o el debido proceso. También podemos fijarnos en sus efectos. Si una ley causa sufrimiento o privación desproporcionada en algunos grupos o individuos sin justificación razonable, en un indicio claro de la injusticia. Aquí entra en juego el concepto de legitimidad. En un sistema legal puede ser legalmente válido, pero si la legitimidad social por la injusticia extrema, la gente deja de obedecerlo. Entonces, ¿qué papel juega la ética en todo esto? Porque parece que estamos hablando no solo de las leyes, sino también de la moral. La ética en este tipo de contextos es crucial. Hay una distinción fundamental entre lo legal y lo justo. No todas las leyes son justas y por ende la ética nos ayuda a cuestionar cuando una norma, aunque sea legal, no debe ser obedecida por ser inmoral. El argumento del iusnaturalismo que define que las leyes deben estar alineadas con los principios éticos y morales. Pero también debemos ser cautelosos, no podemos asumir que cada persona tiene el mismo concepto de lo que es justo o moral. Esto podría llevar a la anarquía si cada individuo decide qué leyes obedecer o no, según su criterio personal. Por eso es importante tener mecanismos democráticos que permitan la revisión y modificación de las leyes. Es así que podemos concluir que el derecho extremadamente injusto nos lleva a cuestionar hasta qué punto las leyes deben ser obedecidas cuando son claramente contrarias a los principios de justicia y ética. Es un tema complejo que requiere un equilibrio entre la obediencia civil y la necesidad de reformar las leyes injustas. Creo que la clave está en el activismo social y en las instituciones democráticas que permitan que las voces de los ciudadanos se escuchen y las leyes puedan cambiar. Y en la educación también. Enseñar a las nuevas generaciones a pensar críticamente sobre las leyes y la justicia es esencial para construir una sociedad más justa. Les agradezco. Bueno, esto sería todo en nuestro canal jurídico. Muchas gracias a todos por ponernos en sintonía y pues a nuestros invitados por tratar estos temas tan interesantes. También por no olvidarse de este influyente tan importante en el derecho como lo es Kelsen. Y pues espero que nos encontremos en otra emisión. Que tengan un excelente día. Hasta luego.